Muy buenos días, doctor Julián. Muy buenos días. Me honra muchísimo el que usted me haya aceptado esta entrevista. No, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Sé que su voluntad es muy grande y quiero que esta entrevista recoja por su parte lo que usted ha vivido, esas vivencias que ha tenido desde que inició aquí en la universidad, desde su vinculación como administrativo, como profesor, como académico, como especialmente investigador también, porque es algo que yo valoro mucho. Y quisiera empezar con usted que, que se presente. ¿Quién es Julián Herrera? Bueno, Julián Alberto Herrera Margarito, yo soy de Popayán, soy egresado de la Universidad del Cauca en 1980. Hice parte de la primera promoción de medicina familiar como especialidad médica nueva en Colombia en 1984, 1986, luego en el 87. Luego me hice un entrenamiento médico-quirúrgico en el área de medicina obstétrica y luego de investigación en el área de doctorado en ciencias de la salud con énfasis en mortalidad materna y epidemiología materno-perinatal. Entonces, sí, esa ha sido mi formación académica y pues llevo aquí en la institución en total más de 41 años. Increíble. Y cuénteme, doctor, esa experiencia suya aquí, eso es como profesor, como médico, como administrativo, usted lleva más de 40 años, 41 años vinculado con el Departamento de Medicina Familiar. Sí, yo inicié como estudiante de posgrado 3 años y luego, como decimos nosotros coloquialmente, me acosté residente y me levanté profesor, así era en esa época. En esa época. Y sí, me vinculé como profesor, trabajé en el servicio médico institucional de la Universidad de Valle y hice parte del grupo de fundadores del servicio médico institucional con ese enfoque de familia, servicio médico familiar. Y luego ya me vinculé tiempo completo en la universidad, específicamente en el departamento. He tenido actividades de docencia en todos los niveles, pregrado, de especialización, maestría, doctorado, y en investigación también fuertemente y en extensión también. He tenido una gran experiencia, digamos, en extensión, haciendo apropiación social del conocimiento. Sí, porque la investigación cumple una función básica que es crear conocimiento o organizar el conocimiento existente, pero la apropiación social es tan importante como la misma investigación, porque ¿qué hacemos con buenos resultados si no se aplican o no le sirven a nadie? O sea, ese es más o menos ha sido mi trayectoria en la universidad estos años. Muy bien. Doctor, y como estudiante de medicina familiar, ¿cómo fue ese proceso? Ese recorderis que usted me puede dar aquí de cómo fue ese proceso, cuando entró, cómo era la metodología, qué hacían, todo eso. Fue muy interesante porque pues, la especialidad de medicina familiar no se conocía. En Colombia no había ningún médico familiar, al menos reconocido, y la especialidad apenas nacía en América. Nosotros fuimos el segundo programa en América Latina y fuimos, y en Colombia el primero. Entonces, fue una experiencia, digamos, retadora porque no es fácil abrir espacios, no es fácil ser pionero. Siempre, como le enseño yo a mis estudiantes, lo que más le produce miedo a un paciente, a un ser humano, es el miedo a lo desconocido. Nosotros no tenemos una especialidad desconocida, entonces había miedo. Bueno, estos señores que van a ser como especialistas. Y con el tiempo todo eso se ha ido digamos, aclarando y hacemos parte del sistema de salud y pues tenemos un reconocimiento y tenemos una trayectoria, sin duda. Pero al principio fue duro, fue bastante duro. Entonces, pues yo vine como, después de haber ejercido 3 años como médico general, vine a hacer la especialidad. Y pues aprendí cosas que para mí eran muy nuevas, lo que era la integralidad, lo que era el concepto holístico, lo que es el concepto de interdisciplinaridad, que para mí eso era un concepto de nuevo, estoy en medicina integrada. Eso para mí eso no existía.
Y pues obviamente en el paradigma moderno de cuidados de salud de enfermedades, eso es lo que realmente es más importante, el trabajo en equipo, la continuidad, el enfoque integral y sobre todo ver al paciente no como un órgano, un conjunto de órganos, sino como un ser humano. Y eso para mí fue definitivo y para mí fue impactante porque yo venía a un esquema de formación distinto de lo biológico y la medicina familiar es algo diferente. Muy bien. ¿Estamos bien con el sonido y todo? Muy bien. ¿Recuerda usted, doctor, cómo estaba estructurado el programa específicamente en ese momento? Sí, en ese momento el programa era y tengo que hacer un reconocimiento del doctor Diego Mejía Gómez porque él recorrió el mundo entero. Cuando digo el mundo entero es todo el mundo que existe académico en esa época de medicina familiar. Él meditó los programas y él tuvo digamos, la visión de crear un programa. En primer lugar, que tuviera lo fundamental, pero que también fuera diferente al resto de programas. Entonces, en ese sentido, nosotros arrancamos con un enfoque evidentemente clínico, médicamente frecuente, con un enfoque, digamos, comunitario, con un componente familiar, con un componente de integralidad. Y para eso se organizaron las rotaciones clínicas de medio tiempo en el hospital, que es donde están los pacientes, están concentradas las patologías, y eso realmente es importante, la formación de un médico familiar. Sí, porque en el ambulatorio rara vez ve enfermedades, puede pasar los 3 años y nunca ver una enfermedad que en el hospital la ve permanentemente. Entonces, esa exposición a esas patologías para formar un buen clínico, como debe ser el médico familiar, era importante. Entonces, y la otra media jornada era en el ambulatorio, que es el deber ser del médico familiar. O sea, el médico familiar es un especialista de atención primaria y cuidado primario, ¿no? A veces la gente cree que no vienen de los números. Cuidado primario es una cosa y la atención primaria es otra cosa. La atención primaria es más amplia. Tiene componentes, obviamente, de cuidado primario, pero tiene otros componentes adicionales. Entonces, el tema es... Perdón, ¿y esos componentes adicionales cuáles serían? Pues muchísimos. El cuidado primario es un componente evidentemente de cuidado con una persona que se siente enferma, no necesariamente estar enferma. Entonces, es el paciente el que acude a buscar el sistema de salud. En la atención primaria existe el cuidado primario, pero también la atención primaria que incluye otros elementos como en la parte de educación, promoción de la salud, todo lo que es el componente comunitario, porque definitivamente la comunidad es fundamental para, digamos, algunos problemas epidemiológicos, es fundamental. Entonces, la atención primaria incluye todo eso, es mucho más integral. Entonces, a veces se confunde o se cree que es lo mismo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico tampoco. Entonces, sí, yo nunca había tenido experiencias comunitarias, nunca, en mi pregrado, nunca, no me da pena decirlo, esa fue mi formación médica. Entonces, yo era muy el doctor, muy biológico. Me llegó un paciente quejándose de todo lo humano y lo divino, como decía nuestro maestro Diego Mejía, y lo examinamos y no encontrábamos nada, le pedimos exámenes y imágenes diagnósticas y no había nada. Y cometíamos el grandísimo error de decir, usted no tiene nada. Cosa que un choque ya en mi país, que como este médico me dice que no tengo nada, si me duele este pelo, la uña del dedo corto del pie, joder. Sí, entonces ahí empieza la fragmentación y empieza, digamos, ya ese paciente no va a tener confianza en el médico. ¿Sí? Entonces, la medicina familiar es parte de eso, de saber que ese paciente realmente no tiene nada, pero también entender un poco qué es lo que le pasa a ese ser humano, que está sufriendo, que le está doliendo algo. Esa dolencia puede ser de la familia, puede ser de la pareja, puede ser del alma, puede ser de muchas cosas. Del país. De la sociedad en general, de todo. Entonces sí ve que hay una diferencia conceptual. Entonces yo venía de un enfoque eminentemente biológico, muy bueno, excelente, la universidad, me formé, me dio las bases para ser el médico familiar que soy.
Entonces, obviamente lo pulí con la especialidad, lo profundicé, digámoslo así. Entonces, pero también me cambió el chip. Y eso lo necesitamos con los residentes. Uno, una clase, una clase, una clase, nunca. El chip, uno nota la diferencia. Llevo aquí 40 años viendo grandes gestiones y viendo y dando clases a los residentes. Entonces uno percibe ya la misión, ¿no? Pero en la medicina familiar no solamente debe ser misión, sino que también debe ser soluciona, y el médico familiar tiene una capacidad muy alta de resolución de problemas. Entonces hay una diferencia básica con la medicina clásica, en donde nosotros estamos formados para atender patologías y el médico familiar está entrenado para atender problemas. Claro, la enfermedad es un problema. Es un problema. Pero a veces la gente no está enfermo, digamos, biológicamente, patológicamente. Pero sí se siente enfermo. Es muy importante ese planteamiento que hace, doctor, esa diferenciación que hace, porque realmente la parte antigua, digamos, antes no se tenía en cuenta esto, ¿sí? Esa integralidad, ese asociarse con el paciente y mirarlo no solamente biológicamente, no solamente mirarlo físicamente, sino ir adentro, entrar en su entorno, en su vida, en sus cosas. Con una mirada ya puedes estar haciendo un contacto muy profundo. Y eso es una de las cosas que me parece muy importante, porque en este momento se necesita ese tipo de médicos. ¿Cómo crees que pueden continuar los residentes en este momento, los residentes de medicina familiar, captando todo eso a través de la comunidad, a través de ese proceso que tú ya hiciste y que lo has planteado integralmente aquí también? ¿Cómo crees que podríamos apoyarlo en ese sentido? Bueno, la medicina se aprende haciendo. La teoría es muy importante, por supuesto. Para mí un buen médico no solamente es el que hace un diagnóstico clínico, es el que entiende la enfermedad, porque entendiendo la enfermedad, la fisiopatología, etiopatogenias, son cosas distintas, puede hacer un diagnóstico temprano y sobre todo puede limitar el estado natural de la enfermedad. Entonces, nosotros somos expertos precisamente en eso, prevención secundaria de esto, la detección temprana de la enfermedad, porque eso evita un progreso, inclusive la muerte del paciente. Entonces, para contestar tu pregunta, definitivamente los médicos en nuestro chip de formación médica de privada aprendemos con los pacientes. Entonces, aquí hay que aprender con las familias y con los pacientes. Entonces, esa exposición del residente, del estudiante de medicina familiar a los pacientes, de las familias, de la sociedad en general, es lo que realmente le va dando herramientas. Y lo otro, nosotros los médicos en nuestra formación aprendemos de nuestros modelos. Como una estudiante de medicina uno dice, uy, yo puedo ser como tal profesor, como tal quiero parecer, y inclusive siguen hasta una especialidad, porque se quiere parecer una cuestión, digamos, de apego, es algo. Entonces, para tener una buena formación en medicina médica hay que tener modelos. Y eso es lo que hizo este departamento. Nosotros tuvimos verdaderos modelos de medicina cuando no aprendimos a estudiar. Entonces, y pues ahora pues tenemos muchísimos modelos, porque ya 4 años llevamos, aquí, y muchos de ellos son profesores nuestros, entonces son modelos, entonces esa parte es importante. Muchos estudiantes de pregrado se enamoran de la especialidad o les gusta la especialidad y la siguen, porque en la práctica cuando ven un modelo funcionando, les gusta. Y muchos de los egresados nuestros, cuando le hacemos entrevistas de admisión, ¿qué lo motivó a hacer usted decente medicina familiar? No, es que yo conocía al profesor tal o el doctor tal, no necesariamente profesores, médicos familiares en la práctica,
y me gustó el enfoque, me gustó cómo manejaba el paciente, me gustó cómo solucionaba los problemas, cómo no me quedaba grande, digamos, un electrocardiograma, cómo no me quedaba grande tal cosa, cómo solucionó, cómo... Ese modelo atrae, pero si el modelo no existe, entonces debe ser un sano balance. Pero balance para que realmente haya... Y entonces eso no solamente aplica para el ingreso, sino también para la formación de los residentes. Muy bien. Cuénteme, doctor Julián, la estrategia de atención primaria que se llevó a cabo en Alma Ata con la participación de la Universidad del Valle, ¿cómo fue? Muy interesante. Bueno, yo tuve el privilegio de, cuando nosotros éramos residentes de primer año, eso era muy duro. Nosotros, esa época, el Seguro Social, que era nuestro sitio de práctica, nos pagaba el almuerzo allá en Campo de la Selva y estábamos en una jornada dura de 4 horas, bien sea en el hospital o en el ambulatorio. Y el almuerzo no era almuerzo, teníamos actividad académica todos los días de lunes a viernes, no es como ahora que solamente es un día a la semana. Era todos los días, 3 años, y era obligatorio. Y a veces estaba aquí en el hospital y estaba en el campo de la selva de una media hora, entonces uno tendría que A la selva. exactamente arreglar maletas, los utensilios y las cosas, desde las, si eran las 12:05 yo llegaba a campo de allá, y eran unas conferencias, pero padre y madre. Porque eran nuestros profesores, las personas insignes de esta facultad, que habían construido no solamente esta facultad, sino que habían contribuido a la salud pública en el mundo. Pero digo eso, digo, está como soñando, no. El doctor Alfredo Aguirre era un pediatra, saludista, y él junto con el doctor Héctor Abad, de la Universidad de Antioquia, la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, lleva su nombre. Héctor Abad llevó a Alma Ata las experiencias de atención primaria de la Universidad de Antioquia, lo que estaba en la atención primaria. De Alfredo Aguirre llevó las experiencias de aquí, de Cali, la experiencia de Candelaria, de muchas experiencias de atención primaria de medicina del Valle y lideradas por la Universidad del Valle, en esa área que fue técnica. Entonces, parte de la financiación de esta facultad fue la Fundación FW Fellow, y parte de los objetivos de la financiación de ese tipo de estrategias para la salud, como la salud comunitaria, la salud, digamos, centrada en la familia, todo eso. Entonces, el doctor fue el que llevó las ponencias, y fueron esas 2 ponencias que le dieron a los delegatorios de todo el mundo que era la mejor estrategia para llevar salud para todos en el año 2000. De ahí donde sale la famosa declaración de Alma Ata, salud para todos en el año 2000. De ahí la atención primaria era la vía. Y Alfredo Aguirre y Héctor Abad fueron los ponentes con Alma Ata. Imagínense qué calidad de profesor tuve yo en la atención primaria. Imagínense. Y no solamente en la teoría, porque no daban clases magistrales, pero íbamos a recorrer los programas de atención primaria y comunitarios que había en zona cafetera, en el norte del Valle. Hacíamos muchas salidas de campo. Entonces, lo que le digo yo, uno, el médico aprende haciendo. Entonces veíamos cómo otros habían hecho estas experiencias, y para nosotros eso fue muy edificante, muy positivo en esa formación. Claro. Cuando usted nombra esas, digamos que las experiencias, esas salidas de campo, aparte de la de aquí, digamos, que tenían con el servicio, con la Seguro Social, digamos que era que también daba una línea, ¿no? Sí, claro. Me gustaría que hiciera esa comparación y completara un poquito más, o que ampliara un poquito más esos centros que visitaron, cómo los encontraron, qué hacían ahí, cómo se desarrollaba, cómo ampliar más la información, porque recuerde que este bello programa que se ha empezado, digamos, y que tengo el honor de comenzar a dar ese pingüino, esos pasitos ahí,
de recolectar esta memoria histórica es precisamente poder recoger ese material, poder mirar a conciencia eso que ustedes hicieron, ¿sí? Eso que ustedes trabajaron, vivieron, compartieron, todo eso, pero en sus respectivos centros y quehaceres diarios y cotidianos, digamos. Correcto. Sí, no, todas estas experiencias las organizaba el profesor, el pediatra, que le digo. Él la organizaba porque es que él trabajaba en eso, él estaba dedicado a este tema. Entonces él lo organizaba y él lo llevaba. Y íbamos en vehículos de la universidad incluso. Estuvimos en el norte del valle, estuvimos en zona cafetera, estuvimos en varias partes, donde hay programas comunitarios y programas, digamos, proyectados a la familia. Entonces tuvimos varios. En el transcurso, sobre todo en el primer año, tuvimos como unos 2 o 3 amigos. Yo recuerdo mucho. Porque uno ya aprende que la salud no solamente es no estar enfermo, sino que la salud tiene otros componentes que ayudan al bienestar. O sea, en realidad la salud no es la ausencia de enfermedad, como dice la Organización Mundial de la Salud. La salud es el bienestar, correcto. El bienestar físico, que es la ausencia de enfermedad, el bienestar psicológico y social. Y ese bienestar social va de la mano con, digamos, tranquilidad en cuestiones básicas, satisfechas, que va de la mano con tener empleo, etc. Nosotros acabamos de terminar un estudio de investigación de una embarazada adolescente en Colombia, en muchas regiones de Colombia, y evaluamos muchos factores biológicos, psicológicos y sociales. Y el crecimiento fetal, lo que uno ha aprendido toda la vida es que depende de lo que la mamá coma y que la salud de la madre esté bien, el feto crece bien, normal. Entonces encontramos que los temas de restricción se evitan cuando hay 3 componentes: soporte social, parte de la pareja, la familia, tener trabajo y tener educación. Por encima de todo lo demás que investigamos. Pues, estamos descubriendo que lo que pasa es que lo estamos, digamos, colocando en un contexto científico en embarazadas adolescentes. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema fundamental, la educación. Obviamente, con mayor educación hay más trabajo, por supuesto, sobre todo trabajo de calidad. Y lo otro es el soporte social. Eso es lo que nosotros deseamos, son residentes, y hay que mejorar con las mujeres embarazadas cuando están en la gestación con riesgo biopsicosocial. Entonces, mejorar el soporte social. Entonces, ese es un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo, de que hay otros elementos que se escapan al vacío de Koch, que se escapan al COVID, al SARS-CoV-2, que no son biológicos, que son sociales, pero que tienen mucho que ver con algo tan difícil de entender como es el crecimiento de un bebé, un feto, un bebé dentro del útero materno. Y ahí están, los resultados son clarísimos. Y en el caso, por ejemplo, cuando ustedes salían de la universidad y pasaban directamente al centro de salud La Selva, ¿qué hacían ahí? ¿Cómo era? ¿Cómo encontraron eso? ¿Qué hacían ahí? ¿Cómo era el desarrollo de ese trabajo que realizaban? Sí, el doctor Diego Mejía se encargó de conseguir un centro. Eso fue una cuestión muy bien pensada. Nosotros estuvimos ahí muchos años y nosotros no teníamos pacientes. No es como al médico que está en un consultorio esperando que le lleguen enfermos. Nosotros ahí teníamos familias asignadas. Entonces, por ejemplo, yo tenía en esa época como 600 familias. Es una barbaridad. Los programas de medicina para el mundo son 200 familias. Pero como estábamos en entrenamiento, pues tenían doble. Pero esas familias siempre consultaban conmigo. Ellas no iban a donde otro médico. Ellas siempre, entonces iba el niño, iba la madre, la embarazada, iba los hermanitos. Entonces uno iba, siempre sus pacientes eran la familia. Esa es la medicina familiar, ¿no?
Esa es la medicina. Un médico asignado a una familia donde hay continuidad de atención, donde uno, cada vez que conocía aspectos de esa familia, obviamente entendía mucho mejor cómo era que este adolescente de hambre para cada rato, el señor se le subía la presión, etcétera, etcétera, porque uno aplicaba las herramientas de medicina familiar ya con su familia. Y eso era entrenamiento haciendo. Esa aclaración es interesante porque nos damos cuenta que hay momentos que como que se ha perdido unos lineamientos básicos iniciales en lo que es la relación medicina familiar. Sí, yo diría que no es que se han perdido, sino que el sistema de salud cambió. En esa época eso era ser. Hoy por hoy con el sistema de salud tiene unas reglas muy rígidas, muy estrictas. Entonces usted tiene el núcleo familiar, tiene beneficiarios, pero no la familia completa como existía anteriormente. ¿Sí? Sí, porque anteriormente en el Seguro Social estaba afiliado, la persona que trabajaba, su esposo tenía acceder a beneficiarle y todos los hijos también. ¿Sí? Todos los hijos también, entonces el núcleo familiar estaba ahí. Entonces, hoy en día con el sistema de salud, el señor tiene una EPS, la señora tiene otro, ¿sí? Entonces, la atención es episódica, fragmentada para cada uno, pero no es la familia completa, ¿me explico? Ajá. Entonces, no es culpa es culpa de lo que vivimos actualmente. Entonces, el deber ser lo que debería ser, lo que es que es muy fácil, y el departamento ha hecho esfuerzos inmensos y le reconozco el esfuerzo de tratar de conseguir un centro que reúna las características, y yo creo que estamos volviendo a ese sendero, estamos aproximándonos, no alejándonos de ese sendero, sino aproximándonos, y obviamente, digamos, la dicotomía entre una forma de formación es la básicamente tiene que ver con el sistema de salud. Muy bien. ¿Qué tanto conoce usted, doctor, en su experiencia con los residentes que eran del departamento y que tuvieron esa experiencia en Candelaria y en Cafeteros? Bueno, en Candelaria fue una experiencia del año de la década de los 60, pero por ejemplo, Cafeteros sí hubo residentes, inclusive las personas que trabajaron en esos programas fueron profesores de aquel departamento y siguen vinculados a algunos de ellos. Entonces, digamos que esa formación de talento humano sí se hizo. O sea, no solamente fue, digamos, que ellos van a acabar, sino que esas experiencias se han revertido en programas. Pero lo que pasa es que los programas comunitarios liderados por el departamento eran en otras ciudades. Entonces no hubo posibilidad de que permeara el programa nuestro, tiene el local. Pero sin duda toda esa información, las herramientas que utilizaron, inclusive las siguen utilizando los residentes, la tarjeta familiar, el software que se creó, todo eso es de esa época, que se sigue utilizando todavía por los residentes. Desde el enfoque de participación comunitaria, se tuvo una intervención por parte del departamento en la IPS del Diamante. ¿Y cómo fue? Bueno, yo debo reconocer que la doctora Liliana Arias hizo un trabajo espectacular allá en Diamante. Inclusive ese centro de salud fue generador de nuevas ideas con el Fondo de Servicios de Salud en Colombia, y fue la razón de ser de la generación de la Fundación Familia Ley. ¿Usted no sabía? Porque este centro de salud del Diamante era de la fundación quiso, una fundación, quiso tener, digamos, una aproximación con la comunidades, digamos, en condiciones de marginalidad, correcto. Entonces, y el centro de salud de la Fundación Valle de Ley, en esa época Valle de Ley eran unos consultorios
por ahí por el conservatorio, tal vez recuerdo. Y entonces la doctora Arias, pues ella con la formación que tenía como medicina familiar, toda esta experiencia, su formación en humanismo en salud que lo hizo en Estados Unidos, son uno de los líderes de la medicina familiar en el mundo. Del doctor Gabriel Smith. ¿Gabriel qué? Es Smith, el autor del árbol familiar de Smith. Entonces, ella aterrizó todo esto. Y, por ejemplo, yo sé que parte de las ideas de lo de las madres comunitarias nació en esa época. O sea, no tengo la certeza ni tengo la información absoluta, pero sé que se empezó a gestar, empezaron un movimiento de las madres comunitarias. Y la verdad es que el trabajo fue espectacular. Y esa fue una de las razones por las cuales la Fundación Valle de Lili pudo pensar en un sitio de atención para esta población marginal. Esa fue la verdad, y una donación inmensa para la Fundación Valle de Lili, precisamente pensando en esa cobertura. Entonces, sí, yo los mecanismos de participación comunitaria de Agua Blanca, del Centro de Salud, normalmente no los conocí realmente, pero la doctora Arias, pues que fuera bien de, pues yo creo que sí tiene toda la información completa. Y ese, digamos que ese liderazgo y ese, digamos que ese contacto con esa IPS, con estas personas de la zona de Agua Blanca, ¿qué pasó? ¿Cómo se desarrolló ahí exactamente con el departamento? ¿Cuál fue el punto esencial del departamento ahí con ese desarrollo comunitario? Bueno, la doctora Arias, cuando llegó de Estados Unidos, empezó a trabajar allá. Pero ella todavía no estaba vinculada con el departamento, desde unos meses del sur. Pero yo sé que ella daba clases en esa área, y lo que pasa es que el detalle no lo conozco y sería irresponsable comentar cosas que no conozco bien. Pero En una ubicación. Pero sí sé, o sea, el centro de salud del Diamante fue un modelo, pero no era un sitio de práctica como tal para los residentes en ese momento. La doctora, así como la profesora, pues obviamente sus actividades académicas no las conozco muy bien, las conocí muy bien porque pues es independiente en sus actividades, como todo, no las conocí en detalle, pero me imagino que permeó de alguna manera la formación de los residentes en esa época. Pero vuelvo y repito, en detalle no conozco. Estamos hablando más o menos de qué tiempo, qué año. Estamos en 87, estamos hablando de principios de 90, pues. 1900 ahí, sí, porque me fue para Estados Unidos, estuvo un año, luego regresó, principios de los 90. Bien. ¿Qué investigaciones llevadas a cabo desde la medicina familiar de la universidad han logrado reconocimiento nacional e internacional? Bueno, me gusta hablar de mí mismo, pero pues la pregunta es esa, me tocó, como dicen los muchachos. Bueno, sí, no, definitivamente, no, sí hay muchos trabajos de investigación que han sido brillantes en el departamento, indudablemente, decir que no es negar una verdad absoluta, es una investigación muy interesante. El tema es que, por mi formación académica, como le comenté yo, cuando hice yo de médico familiar y te hice medicina obstétrica, por mi mortalidad materna, pues mi obsesión era pues construir una metodología, pero la metodología no la construyen con una sentada y una publicación. Fueron 25 años de trabajo continuo, 25 años, 25 years continuos. Lo digo en inglés, pero por ese caso era una persona que no maneja el español, no entiende. 25 años, ¿sí? 25 años. Entonces, y se empezó a construir las bases. Y obviamente en esa construcción de bases se nos fueron 15 años. Ver si la parte psicosocial era importante en la embarazada, ver si esa parte psicosocial universal alteraba de alguna manera la cuestión biológica que se demostró, la inmunidad celular básicamente, y luego empezamos a construir un instrumento
Yo soy más conocido a nivel nacional e internacional por ese instrumento que por el mismo modelo. Pero yo sé al revés, porque el instrumento es la puerta de entrada al modelo. Pero bueno, ¿Cómo lo denominaron al instrumento? el instrumento se llama escala de riesgo biopsicosocial prenatal del resultado, así se llama. Más suavecito, por el nombre. Escala de riesgo biopsicosocial prenatal del resultado, así está en la norma. Lo pueden mirar dentro de la resolución, la que está vigente en 2018, la Junta de Atención Materna. Ahí está, y es obligatoria para Colombia, ¿no? Y se está utilizando en este momento en 7 países distintos para la salud pública. 7. ¿En 7 países? Sí, señor. ¿Cuáles? Colombia, la provincia de British Columbia en Canadá, Cuba, Bangladesh, China, Área Uruguay. Me di cuenta ahora en un congreso de medicina materna fetal que me invitaron de conferencista. Había un neonatólogo que estuvo terminándose, hizo 2 fellows, uno en España y el otro en Francia. Y de Uruguay ya se utiliza la escala de rutina en todas las embarazadas de alto riesgo. Yo me quedé aterrado, yo dije, ¿cómo así? Yo no sabía. Con las primeras sí estoy enterado porque ellos me pidieron permiso para utilizar la escala, por ser el autor, entonces me pidieron permiso y por supuesto, imagínate, me faltaba. Pero son 7 países ya. Entonces es una escala en la cual el riesgo biológico en su conjunto se tiene en cuenta, pero hay 2 mayores psicosociales que son críticas determinantes del resultado materno-perinatal, que es la ansiedad severa y la falta de apoyo social, the lack of social support, ¿no? Por si acaso. No, es que estas entrevistas circulan mucho y a veces no entiende la gente que se dice que estoy hablando. Entonces, el tema es que mira como una parte social, la ausencia, o sea, no tener el apoyo de la pareja, de la familia, del amigo, del equipo de salud, es crítico, determinante para favorecer un desarrollo fetal, un crecimiento fetal o favorecer que el embarazo termine todo bien. Es increíble. Entonces, uno como médico uno dice, tipo está hablando de café, pero los resultados son contundentes y sobre todo con biología molecular. O sea, no hay duda de que es así. Entonces, sí, ahí se creó entonces el Corpus de Occidente, que era la región de planificación del occidente de Colombia, que incluye 7 departamentos, desde Chocó a San Nariño. Le invité una vez a una reunión del Corpus, donde estaban los 8 gobernadores de los 8 departamentos y los sectores de salud. Y me dijeron, mire, nos enteramos de que usted se ganó un premio de investigación en Estados Unidos a nivel mundial por un instrumento que te digo. Primero me gané 2 premios, y esa fue la razón por la cual ellos me invitaron. Es que mira, aquí tengo un problema de mortalidad materna tremendo todo. ¿Por qué no nos presenta mañana una propuesta? Imagínate, yo llegué a Pereira y una propuesta. Entonces empecé a decir, bueno, la propuesta tiene que ser una propuesta que sea factible, que sea económica, que sea de fácil acceso, que no haya muchos recursos, algo sencillo. Okay. Y entonces al otro día presenté lo que es hoy en día el modelo biopsicosocial. Entonces, ¿cómo entra la paciente de alto riesgo? Por el filtro de lo biológico, pero complementado por lo biopsicosocial. Y una vez entré allí, entonces vamos a definir patologías, digamos, trazadoras de riesgo y vamos a hacer intervenciones específicas contra esa enfermedad trazadora. Y el indicador si esto funciona o no es el peso de preservación. Entonces, y así nació. Entonces hicimos la prueba poblacional piloto, que fue en 8 departamentos, y la mortalidad materna en esos 8 departamentos de ese año 95 al 96, ahí están las estadísticas de Tanga, fue un 50% menor al del resto de regiones de Colombia. Entonces ahí el Ministerio de Salud ya me llamó al ministerio y me dijo, mire, queremos que usted haga una propuesta ya de país con este modelo. Entonces el modelo lo teníamos más desarrollado, más estructurado, con más cosas, y entonces creamos el modelo y hicimos la prueba nacional y claro, y se convirtió en Política Nacional de Salud Pública. Eso fue en el año 1900. A ver, eso fue con la ministra
58 por ahí. María Teresa Forero de Sade era la ministra. Eso fue en el año 1998. ¿Sí? 1998, entonces se convierte en Política Nacional de Salud Pública. Y sigue, porque ha dado resultados, y sigue. Entonces, otros países luego se interesaron en el tema porque vieron los resultados en Colombia y entonces empezaron. Entonces, validamos esa metodología en países asiáticos. Que yo dirigí un proyecto internacional con Chile, Bangladesh, donde efectivamente los resultados fueron igual, que se convirtió en política de salud pública en China, pero en área rural, porque área urbana la mortalidad materna estaba muy baja. Y en Bangladesh, pues, un país súper pobre igualmente. Entonces, luego se tocaron otros países y esa es la razón de que eso se haya ido expandiendo, ¿no? Entonces, sí, esa es la historia. Yo ya hace 10 años dejé de trabajar en el modelo, ¿no? Yo ya la metodología está implementada, yo que me lo voy a poner para eso. Ya estamos trabajando en otras áreas, pero definitivamente, esa es la... Pero el modelo sigue. Claro, obvio, correcto. Es más, es obligatorio, es normal de salud público. Muy bien. ¿No? ¿Recuerda, doctor, cómo fue la experiencia ejecutada en el Centro de Salud La Selva? Sí, claro. Claro, la mejor experiencia. Estuve de estudiante y estuve luego de profesor muchos años y sí, lo más importante en la selva es que estábamos expuestos a lo epidemiológicamente frecuente. Lo que un médico familiar en la práctica ya cuando sabe que va a ver. Entonces, veíamos muchos pacientes. Yo venía entre 18 y 22 pacientes todos los días. De 18 y 22 pacientes todos los días. Entonces, esta exposición a los pacientes es importante. Teníamos un grupo de especialistas en diferentes áreas, tenemos un médico familiar también como consultor, entonces fue una muy buena experiencia. Le preguntaba, doctor, que si recuerda cómo fue la experiencia ejecutada en el Centro de Salud La Selva. Sí, no, pues una experiencia muy bonita porque pues, estamos expuestos a la consulta del día a día de lo que hace un médico familiar en la práctica. Llegaba el paciente con una cuestión trivial, con un paciente con algo complicado, siempre. ¿Un qué, perdón? Algo trivial o algún problema de salud complicado. Entonces, y teníamos a los docentes allí, ¿sí? Teníamos los docentes allí como ahora, todavía igual, pero la ventaja es que teníamos, digamos, especialistas de diferentes áreas. Entonces, estaba el pediatra, estaba el internista, estaba el ginecólogo, estaba el médico familiar allí. ¿Y residentes también? Y residentes, éramos 10 residentes. ¿De tercer año? No, en esa época éramos residentes de primer año y bueno, luego de tercero ya fueron llegando. Pero la ventaja es que pero teníamos muchos pacientes, había exposición a patologías, teníamos entre 18 y 22 pacientes todos los días, una jornada de 4 horas. Entonces eso nos permitía, pues las cosas que eran, digamos, administrativas, eso las evacuábamos rápidamente y dedicar un poco más a profundizar en las patologías donde teníamos dudas. Queríamos aprender, entonces fue muy positivo. Teníamos una conferencia todos los días, haga de cuenta, una sesión todos los días. Ajá. Pero la gran sesión existía, la del residente, pero el resto de días eran conferencias magistrales por profesores de la universidad, todos los días. Todos los días. Entonces, y fuera de eso teníamos, estuve recorriendo las calles de la selva, haciendo trabajo comunitario. ¿Dónde quedaba exactamente? Ubique geográficamente. Barrio La Selva. ¿Ah? Barrio La Selva, aquí cerca, se demoraba. Sí, como por detrás del Cosmocentro. Sí, perdón, detrás de aquí por la 60 y pico, 60 con... La 50. La 50. ¿Se ubica la 50? Sí. Entonces usted llega a la Paso Ancho, una cuadra más abajo, ahí a la izquierda está el centro de la selva. Ese ya no existe.
Sí existe, lo que pasa es que ya como el Seguro Social ya se acabó, hay otra cosa. Pero de salud. ¿O no? No sé, no lo sé, la verdad. Ya. Bien. Bueno, muy bien. Doctor Julián, descríbame por favor los momentos críticos y difíciles que se han presentado desde el desarrollo del programa con medicina familiar. ¿Cuáles fueron esos momentos y esas dificultades? Bueno, Desde que se inició hasta lo presente, digamos, que fueran fundamentales o críticos o difíciles. Usted tiene buena memoria para hacer esa recogida de información. Yo creo que la parte más difícil fue cuando el Seguro Social se acabó. Nosotros afortunadamente pues tuvimos un centro de práctica nuevo y que le digo, pero no es lo mismo que hacerlo. Entonces, todas las ventajas que le he explicado, todo eso se acabó porque el Seguro Social se acabó. Entonces esa fue, digamos, como una crisis mayor. Crisis menores, como toda familia tiene, pues ha habido crisis menores, es lo normal, ¿sí? Pero todas se han superado satisfactoriamente, o sea, así, digamos, mayores contratiempos. Ya. ¿Qué rescata usted, doctor, de la direccionalidad metodológica de la acción del doctor Diego Mejía durante esa jefatura? No, fue fundamental, él puso las bases. Él puso las bases, para bien o para mal, él nos formó a nosotros, los que pues, hemos sido los líderes de medicina familiar en la universidad y en Colombia, que fuimos los primeros. Correcto. Entonces él tiene una mentalidad y él lo decía, ustedes van a ser los responsables de que la medicina familiar progrese o se acabe. Una responsabilidad muy grande. Y pues tuvo digamos, la visión de hacer un programa, yo diría, único en el mundo, único. Porque teníamos el contacto con el hospital, teníamos el contacto con el ambulatorio, teníamos el contacto con la comunidad, teníamos la formación académica, la tuvimos muy fuerte, el primer año fue muy fuerte. Usted ha escuchado las intervenciones de algunos profesores de esa primera cohorte. Claro. Y puede observar las diferencias. ¿De qué le estoy hablando? Sí. Tenemos una exposición académica muy fuerte, muy profunda. Sí. 3 años todos los días haciendo conferencias de personas muy expertas. Entonces, claro, unos jóvenes que creíamos en la medicina familiar, nos metimos en la medicina familiar sabiendo que nos metíamos. Lo que pasa es que lo que no contábamos era de que fuera a haber un choque tan fuerte. Con lo de seguro social. Sí, por muchas cosas, por desconocimiento de especialidad, por muchas cosas. Pero bueno, finalmente ya con el tiempo, pues creo que la historia nos puede juzgar perfectamente a los miembros de esa primera promoción y promociones subsiguientes, ¿no? Ha habido, digamos, egresados muy brillantes dentro de las promociones subsiguientes. Eso quiere decir que aprendimos bien del maestro Mejía. Correcto. Bueno, doctor, finalmente, ¿cuál ha sido la huella que ha dejado el departamento en usted? En mí. Bueno, es una pregunta interesante. A mí nunca me la habían hecho. Sinceramente nunca me la habían hecho, pero me parece una pregunta interesante. Porque allí usted le está preguntando, cuando uno le preguntan, bueno, usted como médico, ¿qué es lo que más le gusta hacer? O cuál ha sido su mayor satisfacción. Entonces uno dice, uno se infla y uno dice tal cosa, ¿sí me entiende? Pero entonces usted ya me está preguntando es, a mí, al ser humano. Al ser humano. Eso ya es otra cosa.
Eso ya es otra cosa, ¿no es cierto? Ese es lo más lindo. Sí, no, entonces mire, la verdad es que yo entré aquí a la medicina familiar. Yo escuché de medicina familiar por primera vez en una sala de cirugía, que es lo interno, que el anestesiólogo le decía al cirujano, están hablando, pues, vamos a charlar de vez en cuando, eso es una buena práctica por el habla, no es muy, hablar demasiado de cirugía no es bueno, pero eso era en el área rural, entonces no había problema. El tema es que me dijo, yo tengo 3 hijos que están estudiando medicina, decía. Yo quiero que alguno de ellos sea médico especialista en medicina familiar. Y yo levanté la cabeza y dije, ¿y eso qué es? Lo que dice todo el mundo, no tenía ni idea. Ajá. ¿Y eso qué es? Entonces me dijo el concepto que tenían todos los médicos en esa época. Sí. No, medicina familiar es un médico que le trata ancianos, niños, embarazadas, no sé qué, o sea, era un médico todero, lo que llaman coloquialmente un todero. Contrata un maestro que es todero, que le jala la luz y el arte, más o menos. Entonces y la medicina familiar en parte es eso, pero no es la medicina familiar. Pero esa fue mi primera información. Pero me gustó escuchar, porque yo todavía no me he decidido qué especialidad iba a hacer, y a mí me gustaba todo. Me gustaba todo. Pues todo no, pero sí me gustaba, me sentía muy bien atendiendo adultos, me encantaba ver niños, me gustaba ver embarazadas. Entonces yo estaba en una, digamos, una situación muy compleja, porque no sabía qué iba a hacer en la vida y para adelante, digamos, como especialidad médica. Entonces ese fue el primer contacto. Y entonces con esa idea entré. Pero cuando me di cuenta realmente que era al principio fue un choque, porque no era la información que yo tenía, ¿sí? Pero en los residentes, yo le digo a mis alumnos, uno siempre tiene crisis normativas en la familia, crisis normativas en sus ciclos individuales, en su ciclo familiar, El trabajo. y en la residencia ustedes van a tener 2 crisis normativas que son imparitables, que son en el R1 y empezando en el R3. ¿Sí? Entonces cuando vinieron las crisis normativas, entonces realmente yo ya me había empezado a enamorar de una medicina que no conocía, que existía, que estaban haciendo, que realmente me llenaba como persona, me encantaba, porque yo tenía esa predisposición de ser un médico, digamos, clínico, pero al mismo tiempo muy cercano a la persona, era muy afectuoso con mis pacientes, siempre lo he sido, esto no es ahora, pero siempre lo he sido. Entonces me empezó a gustar más, y entonces, y aquí me tienen. La verdad, doctor, que ha sido muy especial con las preguntas, con este proceso que usted nos brinda a través de esta entrevista. Y ha sido muy especial porque la verdad es que usted ha sido un médico que ha aportado muchas cosas para el departamento. Elementos, herramientas, educación, enseñanzas, conocimiento, ¿sí? Entonces el hecho de que usted haga parte de todo este proceso, de esa memoria histórica que yo quiero muy humildemente recoger, y los que quieran compartir conmigo y los que quieran colaborarme, pues les agradezco, porque va a ser un documento que sería muy bueno que se continuara también, ¿sí? Porque no tiene principio, pero hay una continuidad también, porque hay necesidades, hay nuevos proyectos, hay nuevas cosas, de manera que agradezco por esa disponibilidad suya. No, con mucho gusto. Sí, pido excusas por la vez pasada que tuve ese problema de salud, pero pues mire que hoy llegué inclusive antes de hora. Muy bien, doctor. Bueno. Muchas gracias. No, a usted muy amable por la entrevista, y la felicito porque tocó puntos
claves. interesantes, Está muy que bien. no son las entrevistas normales. Ya que tocó puntos claves y eso es muy importante y la felicito por eso. Y es que como antropóloga me Claro, interesa el claro. ser humano. Claro, no, ya lo vi y lo sentí. Profe, Doctor, mucho gusto, mucho muchas gusto. gracias. Un abrazo. Claro que sí.